Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión que hacemos desde nuestro templo, nuestra Iglesia Bautista Emanuel, en Ciudad Mante, Tamaulipas. Les damos la bienvenida y les invitamos para que junto con nosotros se puedan gozar por medio de la palabra de nuestro Dios, de la clase de la escuela dominical, pero también de la predicación al terminar la clase. También tendremos nuestro programa con los himnos, lecturas bíblicas, así que esperemos que sea de gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a dar comienzo con, citando nuestra clase que lleva como título para este día Orden versus Desorganización. La cita bíblica, hermanos y amigos, les pido que busquen conmigo en la Biblia. Vamos a buscar ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20, y vamos a hacer la lectura de los versículos 19 al 23. San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Si ya lo tienen, voy a dar lectura y ustedes me pueden seguir con voz audible en sus casas o también con su vista. Dice de la siguiente manera: Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuvieres, les son retenidos. El texto para este día lo encontramos aquí mismo, en el versículo número 22, que dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar con la clase de esta mañana. Señor, gracias te damos porque este día nos permites la vida, nos permites la salud, Padre, nos permites la familia y tantas bendiciones, Señor, que nos rodean. Señor, te agradecemos porque muchas veces, Padre, sin merecerlas, y ahí estás tú presente, Padre, para con cada uno de nosotros por medio de esas bendiciones, Señor. Queremos este día poner en tus manos nuestra vida espiritual, nuestra vida física, Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos, Padre, también nuestros problemas, ponerlos en tus manos, Señor, y suplicamos para que por medio de esta lección puedas hablar a nuestra vida, Padre, que puedas ayudarnos a hacer un cambio, Señor, si en algo estamos actuando mal, Padre. Ayuda, Señor, nuestro espíritu, convéncelo, Señor, de hacer tu voluntad, Padre, de que podamos realmente cumplir tu palabra en cada una de nuestras vidas, Señor. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano pastor, Agustín Samuel Ruiz Alce, para la clase de esta mañana. Amados hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente en esta mañana. Es un gozo para mí el estar delante de ustedes a través de estos medios digitales para poder compartir el estudio de la palabra del Señor que hemos preparado para esta mañana. Hemos estado estudiando, como ya lo sabemos, durante todo este año esta temática acerca de las cualidades del carácter de nuestro Salvador Cristo Jesús, y en esta ocasión vamos a considerar la lección que se titula Orden en contra de la desorganización. Orden en contra de la desorganización. El texto a memorizar lo tenemos allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 22, que dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y dice la definición de orden en el expositor: nuestra organización humana es débil y desordenada, y aún en los casos de organizaciones humanas avanzadas, tienden a irse por el materialismo y el humanismo. El orden es permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida
y organice nuestras prioridades para un ministerio poderoso y fructífero. Y amados hermanos, es que el orden es una cualidad fundamental para la realización de las cosas en todo momento. Y nosotros como hijos de Dios, como genéticamente herederos de esas cualidades de su carácter, debemos de ser personas ordenadas, debemos de ser personas organizadas. El apóstol Pablo nos invita cuando dice, incluso a través de la carta, hágase todo decentemente y con orden. Es decir, donde nos invita el Señor a través del apóstol Pablo para que esa cualidad sea vívida a través de cada uno de nosotros. Hoy vamos a estudiar, hermanos, el carácter de nuestro Dios y lo vamos a utilizar como porción, como base bíblica, el primer libro de Génesis. Allí estaremos estudiando las cualidades del carácter de nuestro Dios desde una perspectiva propia, podríamos decirlo, según el Señor mismo, según Dios mismo, porque luego vemos inclusive a través de la palabra del Señor la perspectiva que tuvo por decir Moisés acerca de nuestro Dios, la que tenía David de nuestro Dios. Luego también vemos en los evangelios la perspectiva que tenía Mateo, la que tenía Marcos, la que tenía Juan, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente en este primer capítulo del Génesis podemos verle a él directamente según su perspectiva, y esto nos ayudará mucho para comprender lo que Dios tiene para con nosotros hoy. Vamos a orar antes de entrar al estudio. Amado Señor, en esta hora vamos delante de ti, agradecidos, Padre, porque sin duda tú eres bueno y has estado con nosotros a cada instante. Queremos, Padre, consagrar delante de ti el estudio de tu palabra en esta mañana. Te suplicamos el perdón de nuestros pecados, Padre, para que podamos estar en una comunión plena contigo. Danos el discernimiento, danos la sabiduría, Padre, para comprender lo que tú tienes para con nosotros en esta mañana. Padre, te suplico todas estas cosas por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. En él oramos. Amén. Amados hermanos, decía yo que vamos a analizar las cualidades del carácter de nuestro Dios a través de esta cualidad en particular, como lo es el orden. Y en este primer capítulo vemos a Dios expresándose sobre sí mismo cuando Él empieza a decir hagamos y hagamos, diciéndoselo a sí mismo en estas tres personas que son Él mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en este actuar, en este accionar, en este crear de donde no había nada, crearlo todo, y todo esto va a enriquecer mucho nuestro concepto, el concepto que tenemos acerca de Dios, la percepción que tenemos sobre Él y algo que debería de también permear nuestras vidas. Vamos a estudiar la promesa que Dios le hizo a el padre de generaciones, el padre de multitudes, esto es a Abraham. Y esta promesa se la hizo cuando él solamente era Abraham, no Abraham. Y él recibe la promesa, aquí mismo lo podemos considerar en el libro del Génesis, en el capítulo número 12, Génesis 12, versos del 1 al 3, cuando dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué gran bendición podemos ver aquí, hermanos, y es tan grande que nos cubre, que nos llega, que nos alcanza. Serás bendito tú, le dijo Dios a Abraham, será bendita tu descendencia, tu nombre será conocido por todos. Y podemos ver la realización de esa promesa cuando 2000 años o más bien después de esa promesa, estamos hablando todavía acerca de Abraham, el amigo de Dios. Estaré bendiciéndote, le dijo Dios a Abraham, e incluso lo que es contigo será conmigo, pero lo que sea en contra tuya será también en mi contra. Quien te quiera bendecir, yo también le bendeciré.
pero aquel que esté en tu contra y te maldijere, yo también le maldeciré. Todas estas promesas había dado el Señor a Abraham. Era un hombre sin duda muy afortunado, de tal forma que, como comentaba yo hace un momento, llegó a ser llamado el amigo de Dios. Qué gran privilegio para un hombre, en este caso para Abraham, poder ostentar ese título tan maravilloso y tan grande. Y podrías considerar, amado hermano, en esta mañana, bueno, ¿qué relación tiene esa promesa que Dios le hizo a Abraham conmigo? El apóstol Pablo nos habla, hermanos, en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 7, cuando dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, amado hermano, si tú has creído en el Señor a través de la fe, te constituyes por tanto hijo de Abraham y por lo tanto heredero suyo y por lo tanto también hijo de esa promesa. Por esa razón es tan importante estudiar esta promesa que Dios hizo a Abraham, porque esa promesa es una promesa de bendición que tiene que ver contigo, que tiene que ver conmigo. Es una promesa de bendición mediante la cual se refleja el plan trazado de Dios para tu vida. Y todo esto gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, solamente a Él y solamente a nadie más que Él tenemos que rendirle el tributo y la gratitud que Él merece por habernos comprado con su sangre preciosa y habernos hecho también herederos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y como esta bendición que se le hizo a Abraham también nos incumbe a nosotros, debemos de aprender, amados hermanos, cuáles son los procesos y los protocolos necesarios para poder recibirla. Hemos escuchado en la actualidad, amados hermanos, precisamente que cuando una persona va a adquirir una herencia, pues no es nada más que se la dan y ya. Hay una serie de requisitos para poder cobrarla, si lo queremos llamar de esa forma, para poder obtenerla. Hay una serie de trámites, hay una serie de requisitos para poder hacerse de ella. Entonces vamos a ver nosotros cuáles son los procesos para que podamos alcanzar esa bendición. Cuando nos hablan de una bendición, es casi inevitable, amados hermanos, pensar dentro de nosotros y relacionar una bendición con productividad, con economía, con recursos, con competencia. Siempre que pensamos al hermano fulano de tal, le fue otorgada una bendición, inmediatamente lo relacionamos así, con todas esas características que les acabo de mencionar hace un momento. Sin embargo, hermanos, la promesa que Dios le dio a Abraham de que sería padre de muchos se cumplió realmente hasta un tiempo después. En Génesis, en el capítulo 21, si me siguen allí por favor con sus Biblias, en los versos 2 al 3 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y vemos, amados hermanos, que en este momento es cuando realmente se empieza a cumplir esa promesa que Dios le había otorgado. Ahora bien, veíamos también que Dios le dijo que su nombre sería engrandecido, pero esto se cumple en el capítulo 17. Si usted va ahí conmigo, dice la palabra del Señor, los versos 1 al 5, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vemos, hermanos, que esta promesa de que él sería engrandecido fue cumplida justamente en la porción que acabamos de dar lectura. Pero cuando Dios hizo inicialmente esta promesa a Abraham, podríamos decir que la pactó, pues, de alguna manera, según nos narra el capítulo 15,
en el libro mismo de Génesis, el versículo 18, cuando dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. A tu descendencia daré esta tierra. Todo esto, amados hermanos, que estamos considerando, quiere decir que las promesas, que los pactos, que las bendiciones de Dios se van cumpliendo de una forma progresiva, poco a poco. Y nosotros relacionamos, hermanos, las bendiciones exclusivamente con productividad financiera, con economía, con todas esas clases de beneficios. Y en Génesis, amados hermanos, en el capítulo 13, versículo 2, dice la palabra del Señor: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Entonces, amados hermanos, si dijéramos, es que Dios bendijo a Abraham, aquí justamente, amados hermanos, en el 13:2, dice la Escritura que Abraham ya era un hombre rico. Es decir, la promesa que Dios le hizo, como lo pudimos ver, se vino cumpliendo muchísimo tiempo más adelante, según nos narra Génesis 21. Y aquí desde el capítulo 13 podemos ver que Abraham ya era un hombre rico, de tal forma, hermanos, que la riqueza no denota meramente una bendición. Entonces, la relación tan estrecha que tenemos en nuestra mente sobre una bendición y la productividad no es necesariamente algo bíblico. Es decir, la Biblia, como comentaba hace un momento, dice que Abraham ya era sumamente rico. No dijo solamente rico, dice que Abraham era riquísimo. Es decir, él ya era una persona productiva, él ya era una persona que podía tener adquisiciones, etcétera. Pero sin embargo, a pesar de que él era riquísimo, la bendición aún no había llegado sobre él. Entonces, amados hermanos, la bendición y la productividad no siempre están implícitamente relacionadas como nosotros pensamos generalmente. Y es que la bendición de Dios no es solamente, amados hermanos, ser productivo, tener bienes, tener salud financiera, sino que el Señor, además de eso, te permita ser protegido por Él. Estos son los beneficios de las verdaderas bendiciones de Dios. Sentirte productivo, eso es muy bueno. Pero si esa productividad te genera intranquilidad, te genera angustia, te genera dificultad, probablemente realmente no sea una bendición. Tal vez has considerado como una bendición un ascenso que te hayan otorgado en tu trabajo, pero ahora te encuentras enfermo. Entonces, tal vez eso no fue una bendición realmente. A lo mejor te ascendieron, pero ahora estás asustado porque ahora que eres jefe, todos tus subalternos quieren que te quiten de ese puesto y ocupar ellos el puesto que te han dado a ti. Y entonces resulta que antes estabas más tranquilo. Tal vez ganabas menos, percibías menos ingresos, pero lo podías disfrutar mucho más. La angustia, amado hermano, llega a tu vida cuando piensas que eso que tienes como productividad en cualquier momento te lo van a quitar. Entonces desaparece la tranquilidad, desaparece la paz, la cual solamente otorga a Dios. Por eso precisamente escribe el rey Salomón en Eclesiastés 4:6: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ve qué verso tan bonito podemos encontrar en la palabra del Señor. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y con aflicción de espíritu. Muchas veces, hermanos, nos afanamos tanto que queremos llenar ambos puños y esto nos ofusca, esto nos comprime, nos oprime y nos aflige aún. Es muy sabio lo que dice el rey Salomón, porque la paz, la tranquilidad, no la puedes comprar con el dinero, ni tampoco la salud. La verdadera bendición no solamente es que seas productivo, sino que te sepas protegido por Dios.
que sepas que nadie va a poder quitarte lo que Él te ha otorgado, que tú puedes dormir tranquilo, es decir, saber que es Dios el que te sustenta, saber que es Dios el que te sostiene. Por ende, no debes de tener miedo. Y más bien debería de ser una expresión que cada uno de nosotros pudiera decir: el Señor es el que me da. Él verá qué es lo que va a hacer con mi vida porque yo dependo de Él. Es decir, amado hermano, lo que pasa en mi vida no es lo que el hombre está haciendo conmigo, porque no es el hombre el que me puso en este lugar, sino Dios. Él es el que me ha puesto en este lugar. Entonces, como es Dios el que me ha puesto en este lugar, en este puesto, en este trabajo, en esta empresa, por eso yo estoy tranquilo y me siento productivo. Pero no solamente me siento productivo por lo que estoy generando económicamente, en puestos, etcétera, sino porque me siento protegido por Dios. Cuando yo obtengo algo y siento esa tranquilidad, esa protección, es porque es Dios el que me ha otorgado dicha bendición. Una de las situaciones más duras en la vida de una persona no está en las limitaciones financieras, porque de alguna manera, amados hermanos, todos y cada uno de nosotros pienso que hemos pasado por una etapa así, en la cual hemos tenido alguna necesidad o alguna dificultad financiera. A lo mejor, hermano, cuando eras niño, cuando eras adolescente o joven, tenías a lo mejor más necesidades, más limitaciones que ahora, pero ahora que has sido mayor, tienes menos necesidades que en aquel tiempo. En aquel tiempo probablemente tenías esas limitaciones, pero no tenías las mismas responsabilidades ni el mismo grado de compromiso que hoy en día tienes. Ha sido una experiencia realmente difícil que no debe de vivir ningún cristiano, el venirse abajo, el decaerse, el desmoronarse, el perderse por la pérdida, valga la redundancia, de algún bien material. Es mejor, amado hermano, ir progresando poco a poco, pero conducido y tomado de la mano de Dios, que hacerlo, como decimos nosotros, de golpe, pero cuando realmente eso no es una bendición de Dios. Ser productivo, es decir, tener un estatus social, tener dinero, tener bienes, etcétera, realmente no es una bendición de Dios si no te sientes protegido por Él. Y no es una bendición de Dios si aparte de eso no sientes que esa bendición está siendo prolongada. ¿Sabes cómo se disfruta de verdad ser productivo, amado hermano? Cuando esa bendición alcanza a otros. Justamente la bendición que Dios le otorga a Abraham, le dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando esa bendición que se otorga a ti alcanza para otros, es decir, cuando tú dices, esto que yo tengo tal vez lo van a poder disfrutar mis hijos, lo van a poder disfrutar mis nietos después de ellos, y tú puedes estar tal vez en el patio de tu casa preguntándote, bueno, pues ¿cómo será cuando vengan mis nietos y anden corriendo por este patio, por estos pasillos? Y empiezas y siembras una matita, siembras un árbol que en ese momento tal vez sea algo pequeño, pero cuando tus nietos lleguen allí podrán ir y colgar un columpio, etcétera, etcétera. Entonces tú eso que estás produciendo como bendición de Dios alcanzará a otros también. Es bueno cuando tú te sientes productivo, pero es mejor cuando sientes que estás protegido por Dios y aparte cuando sientes que Dios te está prolongando esta bendición. Es decir, que lo que has producido va a trascender, que no solamente es para ti, sino que va a trascender la generación. Existen personas, amados hermanos, a las que lamentablemente el ser productivo les ha hecho daño, les ha afectado. Debido a la economía, hay familias en las que los hijos, a razón de todas las tendencias del mundo en el que vemos la corrupción, en el que vemos el pecado, llegan a caer en la drogadicción, en el alcoholismo, se desordenan y esas familias se van desbaratando, se fragmentan. Pero también hay personas, amados hermanos, que recuerdan incluso con nostalgia una época tal vez de dificultad económica, sí, pero que fue de gran beneficio en su vida. Inclusive yo mismo, amado hermano, sin que hoy en día tenga una posición
grande por decir, ni de opulencia quiero decir, sino de humildad. Pero pienso que cuando he tenido la necesidad económica, cuando he tenido la dificultad, aún allí no ha sido tan malo porque he podido experimentar la bendición de nuestro Dios. Justamente lo tocábamos la clase pasada, que para poder experimentar el perdón, de nuestra vida necesitábamos tener ocasión para perdonar. Para poder experimentar la misericordia necesitábamos tener ocasión de hacer misericordia. Pues bien, para poder experimentar la bendición necesitamos tener ocasión de experimentar la bendición. Entonces, amado hermano, eso que tal vez en ocasiones vemos como una angustia o una dificultad en nuestra vida, realmente es una ocasión para poder ser bendecidos también por parte de nuestro Dios. Cuando estamos necesitados, amados hermanos, disfrutamos las cosas de una manera muy especial. Y es ahí cuando la bendición de Dios se disfruta aún mucho más. La verdadera bendición te hace sentir productivo, pero aparte de productivo te hace sentir protegido. Y aparte de protegido te hace sentir prolongado por muchas generaciones. Y además de eso te hace sentir que prosperas. La verdadera bendición de Dios tiene todo ese cúmulo de características. Amados hermanos, ¿cuántos hemos sido tan felices con alguna cosa que a lo mejor para nosotros nos ha parecido en el momento algo, o más bien a la distancia nos parece algo tal vez no muy trascendental, pero en su momento para nosotros fue algo grande, algo maravilloso? Si no mal recuerdo, en alguna ocasión nos compartía nuestro hermano Humberto acerca de ese anhelo que él tenía de tener una bicicleta y que le fue otorgada esa bendición y él tuvo esa obsequio, pues lo tuvo en alta estima. Para todo lo que él le habían otorgado, él lo quería bastante. Y pienso que a cada uno de nosotros nos ha sucedido tal cual, amados hermanos. Conforme hemos sido bendecidos por parte de nuestro Dios, vamos acumulando esa bendición en nuestra vida y se va desarrollando y la vamos disfrutando poco a poco. La prosperidad, amado hermano, no es tener más. La prosperidad es que se cumple el propósito que Dios tiene destinado para tal productividad. Eso es la verdadera prosperidad. Para que seas más unido tú con tu pareja, para que disfrutes más con tus hijos, para que tus hijos tengan más oportunidades de prepararse, de estudiar, pero principalmente para que tengan la oportunidad de consagrar su vida al Señor, para que tengan la oportunidad de servir a Dios de muchas maneras. La prosperidad, amado hermano, es para bendecir también el reino de Dios. Para eso también es la prosperidad, para bendecir el reino de Dios. Esos son los beneficios de la verdadera bendición de Dios. Ser productivo, saberse productivo, experimentarse productivo, pero también saberse protegido por Dios, saberse prolongado a través de esa bendición y saberse prosperado por Dios. Prosperarte es el propósito que Dios ha determinado para tu vida, pero todo esto tiene una serie de implicaciones para que podamos participar de esta bendición. Y amado hermano, entonces, qué triste es darse cuenta que la mayoría de las ocasiones tal vez hemos tenido algo o has tenido algo y ese algo no era una bendición por parte de Dios. Era algo que tú lograste porque tú eres muy inteligente, o que lograste porque eres muy capaz, o que lograste porque eres muy dedicado, o que lo lograste porque eres muy trabajador, o simplemente porque alguien te lo dio, o simplemente por casualidad, o simplemente porque nadie más lo tomó, nadie más lo quiso. Pero si hubiese venido de parte de Dios, la productividad, sabemos, ya hemos considerado esto, sería no solamente eso, sino que estaría protegida por nuestro Dios, sería prolongada por nuestro Dios y sería prosperada. Esa es la verdadera bendición que nosotros queremos alcanzar, una bendición verdadera de Dios. Y dice también el rey Salomón ahora en los Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Ve qué bonito dice la Biblia. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tenemos que reconocer que muchas de las cosas que hemos tenido y que hemos disfrutado diariamente realmente no eran una bendición de Dios, sino que venían como consecuencia de desarrollar un trabajo o una labor. Pero de ahora en adelante, amados hermanos, debemos de querer que las cosas que vengan a nuestra vida vengan porque realmente son una bendición que Dios nos quiere otorgar. Y si no, aunque parezcan interesantes, no deberían de interesarnos o importarnos a nosotros, porque dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová no añade tristeza. Por ende, la bendición que no es de Jehová seguramente añadirá tristeza, y yo pienso que nadie quiere eso en su vida. En la palabra del Señor que estamos considerando según el libro del Génesis, en el capítulo 1, la primera ocasión en la que se menciona el término bendición en toda la Biblia es en el versículo 22 de Génesis 1, y dice: y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra, etcétera. Dice la palabra del Señor por primera vez, Génesis 1:22, y Dios los bendijo. Comentábamos al principio de la clase, amados hermanos, que estamos estudiando las cualidades del carácter de nuestro Dios desde su propia perspectiva. Y a partir de aquí vamos a aprender, hermanos, el elemento fundamental para poder ser participantes de sus bendiciones. Creo que todos, amados hermanos, coincidimos en lo que queremos, es decir, tener bendiciones, pero bendiciones que auténticamente sean bendiciones de Dios. Queremos que todo lo que venga a nuestra vida venga de parte de Dios. Pues bien, ahora vamos a considerar cuáles son los requisitos para poder obtenerlas. Lo primero que debemos de aprender y jamás olvidar es que Dios solamente bendice lo que primero ha ordenado, lo que primero está en orden. Debemos saber que Dios es un Dios de orden y que jamás bendecirá el desorden. Dios no vino y trajo bendición sobre el caos que había. Lo primero que hizo fue ordenar ese caos. Y vamos a ver cómo Dios fue ordenando cada una de las cosas y las puso en su lugar. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y entonces qué es ordenar? Pues ordenar, amados hermanos, tiene como base la asignación de las cosas, y asignar es precisamente dar un nombre y un lugar a las cosas. A eso que tú vas a ordenar, amado hermano, en tu vida, en cualquier ámbito de ella, tienes que darle un nombre y tienes que darle un lugar. Imagina, por decir, que vas a entrar a la habitación de tal vez de tu hijo, de tu hija, y quieres ordenar su cuarto, pero ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que tienes que hacer es separar las cosas, clasificar las cosas, la ropa sucia junto con la ropa sucia, los zapatos junto con los zapatos, los juguetes con los juguetes, los útiles escolares junto a los útiles escolares, etcétera, etcétera. Entonces sí, ya que has clasificado todas esas cosas, comienza el proceso de ordenar. Y puedes poner todo lo que has encontrado en su lugar según su clasificación. Y esa es la forma en que Dios hace las cosas. Separa y nombra. Separa y nombra. Esa es la clave del orden. Vamos a considerar aquí en Génesis capítulo 1, versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ve primero lo que acaba de hacer Dios. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y en el 5 dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Separar y nombrar, ese es el parámetro. Cuando está separando, está enumerando todo lo que está haciendo. Dios realmente está acomodando las cosas. Dios realmente está ordenando. Dice en el verso 6 en adelante: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe
las aguas de las aguas. Nuevamente dice, separe las aguas de las aguas. Nuevamente Dios está separando y dice la palabra, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y luego dice en el verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Podemos darnos cuenta, amados hermanos, de la forma de actuar de nuestro Dios, que primeramente ordena, primeramente separa y enseguida nombra. Esa es la manera en la que Él está metiendo orden en todas las cosas. Ahora en el 9 y 10 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase así lo seco. Y fue así. Es decir, al decir esa orden, también está haciendo una separación, lo mojado de lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Amados hermanos, podemos ver cómo Dios ordena todas las cosas. Comentamos, amados hermanos, que la primera bendición que Dios otorga la encontramos aquí en Génesis 1:22. Y mencionábamos también, Dios no bendice el desorden. Lo primero que Dios hace antes de bendecir es ordenar. Y dijimos, amados hermanos, que ordenar tiene implícito separar y nombrar, separar y clasificar. Después de haber hecho esto, podemos ver lo que ocurrió. En los versos 11 al 13 dice la palabra de Dios. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Debemos de considerar, amados hermanos, que no se podía haber producido absolutamente nada hasta que primeramente no hubiera habido orden. Lo que no está ordenado no puede ser productivo. En tanto que Dios no había ordenado las cosas, no había producción de nada. Pero apenas Dios empezó a poner orden en todas las cosas, ahora sí viene aquí la producción. Podemos ver cuál es la consecuencia de las acciones que Dios llevó a cabo. Y esta es una ecuación que debemos de aplicar a nuestra vida. ¿Cuál es esa ecuación, amados hermanos? Ya lo hemos dicho, que Dios no bendice nada que primero no se ha ordenado. Ordenar, ya dijimos, amados hermanos, es asignar y llamar. Ordenar es separar, ordenar es nombrar. Después de que Dios separa y nombra, ahora sí Dios hizo que se llenen las cosas, que haya productividad, pero Él primero separa, Él primero nombra, Él primero ordena. Y enseguida ya llena. La clave de la asignación de Dios es dar un nombre y dar un lugar a las cosas. En Génesis aquí mismo, en los versos 14 en adelante, dice la palabra del Señor. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar, nuevamente dice, para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar, nuevamente dice la palabra, la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. De nuevo Dios, amados hermanos, está nombrando, está separando y está nombrando. Esto se llama meter orden, esto se llama
poner orden a las cosas. ¿Y cuál es la consecuencia, amados hermanos, de todo esto? Pues precisamente la bendición. Y en esta porción podemos ver de parte de Dios esa bendición al producir. Ya sabemos, amados hermanos, inicialmente estábamos considerando qué es la verdadera bendición de Dios. Y esto decíamos que es ser productivo. Pero no solamente ser productivo por serlo, sino que ser productivo, pero bajo la protección de Dios, bajo la prolongación de esa bendición y bajo la prosperidad que Dios otorga. Entonces ahora debe de venir la bendición cuando estamos en orden. Si usted se ha dado cuenta, amado hermano, no nos hemos brincado ni un solo verso desde este primer capítulo del Génesis. Entonces dice la Biblia que después de ordenar, es decir, después de separar y nombrar, Dios dijo produzcan. De nuevo Dios ordena todas las cosas para poder bendecir. Y aquí, ¿cómo podemos ver reflejada la bendición de Dios? Llenar lo que estaba vacío. Dice Génesis 1, versos 20 y 21, dijo Dios otra vez, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Cómo estaban, amados hermanos, inicialmente los océanos? ¿Cómo estaba inicialmente el aire? ¿Cómo estaba ese espacio? Estaban totalmente vacíos, pero cuando Dios ordena las cosas, enseguida viene su bendición y lo llena todo. Llenó el océano, llenó los vientos de aves, llenó el océano de todas las especies marinas. Antes todo estuvo vacío, pero tuvieron que ser ordenados para poder gozar la bendición de Dios. Dios ordena y llena porque esa es su tendencia. Ordenar y llenar, es decir, ordenar para bendecir. Y ese es el problema que Jesús vino a solucionar. Mire, en Génesis 1, verso 2, dice la palabra del Señor, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios tuvo primeramente que venir a ordenar para después poder llenar. Y tal parece, amado hermano, que hoy en día, a pesar de la existencia de las cosas, nos encontramos en un panorama totalmente similar. Vemos una tierra totalmente desordenada y vacía de su corazón. Por eso fue necesario que Jesús viniera a dar solución a ese problema. ¿Te das cuenta que ese es un problema vívido hoy en día? En el principio la tierra estaba así desordenada y vacía. Pero entonces, ¿qué hizo Dios en el principio? La ordenó y la llenó. Entonces, hoy en día Jesús tuvo que venir a ordenar para poder llenar esta tierra. Dios solo va a llenar aquello que ordena. Toma eso en consideración. Dios solo va a llenar aquello que ha ordenado. Si alguna vez tú lograste hacer algo productivo que no estaba en orden, no fue Dios el que te otorgó esa bendición. Tú alcanzaste esa productividad, porque cada uno de nosotros también tiene cualidades, también tiene capacidades, también tiene habilidades que Dios le ha otorgado, pero no necesariamente quiere decir que todo lo que se obtiene sea una bendición de Dios. Podemos ver muchas cosas que prosperan. Podemos ver, lamentablemente, amados hermanos, la prosperidad, por decir, de los cárteles de la mafia y todo eso. Cómo crecen, cómo se enriquecen, cómo avanzan. ¿Y acaso es Dios quien les ha prosperado? De ninguna manera. Pero la habilidad y la ambición de todos en conjunto y trabajando organizadamente pudieron llegar a ser productivos. En efecto, ellos son productivos, pero ¿acaso ellos tienen una bendición de Dios? Una bendición que da esa producción
una bendición que prolonga la bendición, una bendición que prospera la bendición para la realización del propósito divino. Pues no, entonces no se puede considerar eso como una bendición de Dios. De tal forma, amado hermano, que todo lo que uno pudiera considerar prosperidad o productividad no meramente emana de Dios. Entonces, tal vez hay muchas cosas que hayamos logrado y no está mal lograr las cosas. De hecho, a Dios le agrada, amado hermano, que podamos lograr las cosas, pero debemos de tener en consideración que cuando eres tú el que logra las cosas y no es Dios el que te las otorga, aquello que has obtenido, pues no tendrá totalmente la bendición de nuestro Dios. Considera pues que si Dios no es el que te lo ha otorgado, carece pues de todos los beneficios que conlleva la verdadera bendición de Dios. Tú también, amado hermano, al igual que yo, hemos sido protegidos por Dios, hemos sido productivos en muchas veces, hemos sido prolongados en cuanto a la bendición que Dios nos da, hemos sido prosperados por Él. Pero todo esto solamente cuando estamos en orden y en comunión con Dios, nos dejamos guiar para poder alcanzar la bendición que Él nos ha de dar. Debemos de comprender la diferencia, hermanos, de las cosas. Podríamos pensar, entonces es malo lograr cosas. No, no es malo lograr cosas, pero debemos de estar cierto que esas cosas que logramos no van a tener todos los componentes que genera la verdadera bendición de Dios. Simplemente lograste algo y ya, pero ese algo probablemente no fue para tu felicidad. Lograste algo, pero probablemente ese algo terminó afectando tu salud, tus relaciones o tu vida espiritual. Te afanaste tanto que lo has conseguido, pero has descuidado otros aspectos. Recordemos lo que decía el rey Salomón: la verdadera bendición de Dios, dice, es la que enriquece y no causa angustia. ¿A cuántos, amados hermanos, un ascenso o la prosperidad financiera ha llegado inclusive a robarle su comunión con Dios? Ahora podemos comprender por qué muchas cosas que has logrado no te han traído paz y se han ido rápidamente en vez de haber permanecido. O te ha costado mucho trabajo tenerla, mantenerla, retenerla, y estás muy cansado de estar luchando para poder seguir poseyéndola. Todo está en contra simplemente porque quien lo ha logrado eres tú. No ha sido Dios el que te lo ha otorgado. Cuando Dios lo otorga, amados hermanos, miren, prácticamente no necesitamos nosotros mover un dedo. Simplemente Dios lo determina y Él te bendice. Como decíamos al principio, necesitamos estar ordenados porque Dios no bendice absolutamente nada que primero no haya sido ordenado. Hoy en este día, el mundo quiere ser bendecido por Dios y la gran mayoría de las personas viene a la iglesia buscando que Dios los bendiga, pero casi nadie viene buscando que Dios les ordene la vida. Muchas ocasiones, amados hermanos, nosotros mismos como cristianos buscamos la bendición de Dios, pero de ordenar nuestra vida no queremos tocar el tema. Las personas quieren la bendición de Dios, pero sin orden. Y esa bendición nunca es la que Dios da, porque la bendición que Dios da viene del orden. Respecto a tu salud, Dios quiere que la pongas en orden, pero tú quieres que Dios te sane para poder seguir el desorden. ¿Cuántas ocasiones, amados hermanos, pues nos encontramos enfermos de alguna enfermedad? Una muy común hoy en día, lamentablemente, es la diabetes. Y muchas personas se saben enfermas, muchas personas saben que deben de tener un cuidado especial en su vida, que deben de tener una disciplina en cuanto a su régimen alimenticio, una disciplina en cuanto a su ejercicio, que deben de quitar de su dieta algún tipo de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera.
pero no están dispuestos a ordenarse en ese sentido, que deben de tomarse su medicamento a tales horas, pero no están dispuestos a seguir las cosas al pie de la letra. Y cuando se encuentran en la angustia de la enfermedad, en el hecho de la enfermedad, se le pide a Dios, Dios, por favor, sáname, pero realmente se le está pidiendo esa sanidad a nuestro Dios para iniciar una vida disciplinada con el orden que Dios ha determinado para ti. Y la mayoría de las ocasiones no es así. La mayoría de las ocasiones la persona se levanta y pues ahí va a probar un pedacito de pastel, o a probar un traguito de refresco, o a probar un pedacito de carne con grasa, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, debemos de considerar que la bendición de Dios mana del orden que nosotros debemos de tener. Dios no va a trabajar en contra de Él mismo, porque Él ha determinado que previo a la bendición haya un orden. Dios sabe que si eso te va a hacer daño, entonces no va a hacer algo que no sea en beneficio de tu vida. Necesitamos pues considerar ponernos en orden. Ya sabemos que ordenar, amados hermanos, es darle un lugar y un estatus, es decir, darle un nombre. ¿Y qué haces tú por tu salud? Debes de tener un orden. ¿A qué horas como? ¿Qué como? ¿Qué tanto me alimento? ¿Cuál es mi rutina? Tienes que dar un lugar y un nombre a cada cosa. Eso se llama ordenar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues seguramente que Dios te va a bendecir, te va a otorgar bendición sobre tu salud. Pero si acaso esa salud viene sin haber tú ordenado tu vida antes, debes de estar seguro que no ha venido de parte de Dios. No necesariamente viene de parte de Dios. Puede haber venido de parte tuya por tu esfuerzo, pero ¿qué tiene de malo si lo lograste por tu propio esfuerzo? Pues no tiene nada de malo, pero esa productividad no será prosperada conforme al propósito que Dios había determinado para tu vida. Generalmente las personas vienen y quieren que Dios les bendiga y dice, yo quiero que Dios bendiga mis finanzas, pero no se administra correctamente, tiene un desorden en su forma de gastar. En tal caso, deberías de orar, amado hermano, Dios, ayúdame a ordenar mis finanzas. Es decir, antes que nada, ordenar las cosas, hacer un presupuesto, saber cuánto has de destinar para el diezmo, cuánto para la despensa, cuánto para los servicios y cuánto para ti. De tal forma que le des un orden y un lugar a cada cosa, que separes y que asignes, y entonces con seguridad Dios te va a bendecir. Cuando la persona dice, quiero que Dios bendiga mi hogar, por supuesto que sí, pero debemos orar primero que Dios nos ayude a ordenar nuestro hogar. Antes de que sea bendecido, tienes que saber que debes de poner en orden tu hogar. Dale un estatus a esa compañera que sacaste de su hogar para que sea tu pareja. Hoy en día muchos están utilizando eso, hermanos, de no casarse. Simplemente pues nos juntamos y ya. Y eso no es algo que aprueba el Señor. Tú tienes que poner en orden tu hogar. Nada que sea revuelto o indefinido viene de parte de Dios. Dios lo hace todo con claridad y con orden. Cuando pones orden al desorden que hay en tu vida, entonces es cuando Dios te bendice. Tu vida espiritual, amado hermano, ¿cómo se encuentra hoy en día? Hagámonos esa pregunta. ¿Mi vida espiritual tiene orden? Te aconsejo, amado hermano, que le des un lugar y un nombre a tu vida espiritual, al ejercicio de la fe, el tiempo de oración por la mañana al despertar, tu devocional, la preparación antes de dirigirte al templo para poder llegar con puntualidad. Muchas veces somos muy dados a descuidar esos aspectos vitales de nuestra vida. Olvidamos hacer las cosas, las postergamos, no le damos la importancia de vida y primero nos preocupamos por nosotros antes que agradar a Dios. Pero la Biblia nos dice en 1 de Crónicas 16:29, dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Y muchas veces estamos deshonrando el nombre de nuestro Dios
porque no le damos el lugar que se merece, porque no le tenemos en alta estima en primer lugar como nuestro Dios, porque somos impuntuales, porque somos irresponsables, porque somos desordenados, porque somos incluso malagradecidos a lo que Él nos da. Entonces, amado hermano, por todo lo anterior podemos entender por qué no ha habido bendición en mi vida espiritual. Simplemente porque Dios no puede bendecir aquello que no está ordenado. Si tu vida espiritual, amado hermano, no está ordenada, si tu vida social no está ordenada, si tu salud no está ordenada, si tus finanzas no están ordenadas, si tu hogar no está ordenado, simplemente no podrá venir la bendición de Dios sobre nada de eso. Pero cuando haya orden, debes de tener la garantía y la seguridad de que Dios va a bendecir todo eso. Recuerda, mientras no haya orden, Dios no puede bendecir. Para que una iglesia pueda ser próspera, debe de estar también en orden. Si no está en orden, entonces Dios no la va a bendecir. Puede ser productiva, sí, por la habilidad que tienen tal vez algunos hermanos o sus líderes, puede que crezca, pero esa productividad no está siendo protegida por Dios, entonces no será duradera, no será prolongada. Y cuando esa iglesia no está ordenada, realmente no está cumpliendo el verdadero propósito de Dios para su vida eclesial. ¿Acaso crees que tu relación está siendo bendecida de parte de Dios si ni siquiera tienes con Él una relación ordenada? ¿Cómo podría ser bendecida por Dios en esas condiciones cuando la relación que tú tienes con Dios no está perfectamente clara y establecida, cuando no hay una comunión real con Él? Dios nunca bendice lo que está desordenado. Esto nos va a servir, hermanos, para que por lo menos pensemos de aquí en adelante. Antes de decirle al Señor, bendíceme, tenemos que decirle, Señor, ordéname. Ordena mi vida, ordena mi dieta, ordena mi disciplina de ejercicio, ordena mis relaciones, ordena mis emociones, ordena mi tiempo, ayúdame a ordenar mis finanzas, ordena mis ideas, ordena mis emociones para contener mis sentimientos en contra de aquello que no te agrada, porque Dios no ha bendecido a los sentimientos cuando tus sentimientos son un caos. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, Dios te manda su palabra para darte orden, porque Él te quiere bendecir. Amado hermano, espero que esta importante lección haya llenado nuestra vida y que procuremos eso, o sea, poseer la cualidad del carácter de nuestro Dios, el orden, para que podamos ser objeto de bendición por parte de nuestro Padre. Que el Señor les bendiga y nos vemos en breve. Hermosa lección, hermanos, que nos invita a, antes de buscar la bendición de nuestro Dios, primeramente buscar que ordene nuestra vida y de esta manera pueda fluir la bendición de parte de nuestro Padre para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Sigamos orando por la vida de nuestro hermano pastor que nos trae estas lecciones, se prepara de esta manera espiritual para poder compartir la palabra de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. A continuación vamos a dejar el tiempo para que en nuestros hogares hagamos la recolección de las ofrendas y también de los diezmos que le pertenecen a nuestro Dios. Así que vamos a dejar estos breves segundos para que con su familia, de manera personal también, podamos otorgar a nuestro Dios lo que a Él le corresponde. No olvidando, hermanos, ser agradecidos con nuestro Dios, puesto que, bueno, sabemos que hay muchas personas, familias también que han perdido empleos y, bueno, nuestro Dios ha sido bueno con nosotros, por tanto hay que retribuir también de lo mucho que Él nos da. Vamos ahora, hermanos, a dar comienzo con nuestro culto de predicación y primeramente vamos a escuchar un preludio al piano y al violín por parte de nuestros hermanos instrumentistas. Y escucharemos el himno número 56, titulado Ven Jesús muy esperado. Vamos a escuchar este preludio y al finalizar haremos una oración inicial.
Gracias, Señor, te damos porque nos permites continuar en esta transmisión, Padre, estudiando tu palabra, abriendo la Biblia, Señor, y escudriñando esa sagrada escritura, Padre, que es de bendición para cada uno de nosotros cada vez que la leemos, Señor. Ayúdanos para que cada día podamos aferrarnos a ella, Señor, en nuestro diario vivir, y a pesar de lo que vivamos, Padre, sean momentos buenos, momentos difíciles, Padre, que estemos aferrados a tu palabra, Señor. Ahora ponemos en tus manos este momento en que estamos comenzando este culto de predicación, Padre, para que tú hables a nosotros, para que hables, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, por medio de la predicación que traerá nuestro hermano Eliezer Gabriel, Señor. Ayúdale, sé con él, Padre, prepárale cada día más en tu servicio, Señor, y así como él, también a cada uno de nosotros, Padre. Manténnos siempre en tu camino, Señor, y ayúdanos a poder crecer espiritualmente por medio del estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Vamos a continuación, hermanos, ahora a abrir nuestros himnarios para cantar un himno. Recordando que en estos tiempos, hermanos, de diciembre, estamos celebrando durante todo el mes el nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que vamos a cantar el himno número 69. Cantaremos este hermoso himno, hermanos, número 69, Ángeles de alta gloria. Nos recuerda cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo a los pastores. Vamos a cantar este hermoso himno número 69. Dice al pie de este hermoso himno, hermanos, venimos a adorarle. Que sea ese también nuestro deseo, que aún estando en nuestros hogares o donde estemos, hermanos, podamos adorar el nombre de nuestro Dios como los ángeles lo hicieron. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos y amigos también, en la cita que habremos de escudriñar para la predicación de este día, y la vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, en su capítulo número 60. Vamos a dar lectura a todo este capítulo. Isaías 60, todo el capítulo consta de 22 versículos. Voy a dar lectura yo y ustedes me pueden seguir de forma audible o también con su vista. Si ya lo tenemos, hermanos, poniendo suma atención, dice la palabra de nuestro Dios, la futura gloria de Sión. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, el nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, del pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, y el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Vamos a, hermanos, después de haber leído la palabra de nuestro Dios, a cantar un himno más para prepararnos para el momento de la predicación. Y ahora abramos los himnarios en el himno número 72. Cantaremos este himno que nos invita a venir a dar alabanza a nuestro Dios, titulado Venid fieles todos. Himno número 72. Amor.
coro de este himno, hermanos, nos invita a adorar. Dice, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Así que esa invitación para que cada día le adoremos en nuestra vida. Antes de pasar, hermanos, al momento de la predicación, solamente como un anuncio, recordar, hermanos, que tenemos en puerta ya nuestra última actividad de despensas de este año, agradeciendo primeramente, hermanos, a los que se han sumado ya para contribuir en amor y en alguna aportación también para ser de bendición para algunas familias de nuestra iglesia, e invitándoles también para que si usted y su familia aún no se han sumado a este esfuerzo que hacemos, hermanos, para bendecir a los demás, a los de nuestra iglesia, les invitamos para que lo hagan y que juntos podamos también llevar el mensaje de nuestro Dios que nos habla acerca del amor a los prójimos, el amor a todos. Así que de esta manera podemos cumplirlo en nuestra vida. Vamos ahora, hermanos, a dejar el tiempo a nuestro hermano Eliezer Gabriel Saldaña Salce para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por estos tiempos especiales en los cuales seguimos recordando a través de las lecturas bíblicas, de los cantos y ahora a través de la predicación, este acontecimiento tan importante, tan especial para nosotros como pueblo cristiano, que es recordar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, mas sin embargo, dentro de todo esto, hermanos, hay alegría en nuestro corazón al recordar que nació nuestro Salvador. Y es por ello, hermanos, que seguimos el día de hoy con estos mensajes especiales navideños. Y el día de hoy no es la excepción, hermanos. El día de hoy traemos un mensaje muy especial, ahí basado en la lectura bíblica que hicimos, unos versículos también atrás, acerca de este acontecimiento. Hermanos, el mensaje del día de hoy lleva por título Jesús, la promesa cumplida. Jesús, la promesa cumplida. Y hermanos, las promesas son afirmaciones que nos hacen o que nosotros hacemos, en las que creemos y nos traen esperanza para tiempos de adversidad o para tiempos buenos. Eso es lo que es una promesa. Una promesa, hermanos, es algo muy importante, pues representa la palabra, representa el honor, representa la credibilidad, representa la seriedad de un individuo a quienes las hace. Logrando, hermanos, que cuando se hace una promesa, se hacen ilusiones, se hacen expectativas en tiempos futuros sobre diferentes situaciones. Y esto lo podemos ver, hermanos, en la familia. Por ejemplo, cuando un papá o una mamá le promete a su hijo, hijo, si te va bien en tus calificaciones, te compro lo que tú quieras. Y el niño se hace ilusiones, hay una esperanza de obtener algo que él quiere y se esfuerza en sus materias y al final le entrega a su papá la boleta y puro 10 y el papá, la mamá tiene que cumplir con su promesa. En el trabajo lo podemos ver cuando un jefe nos dice, si sigues siendo productivo, si sigue habiendo buenos resultados, te voy a subir el sueldo. Y como trabajadores nos esforzamos, nos esmeramos en dar buenos resultados porque esperamos recibir el buen sueldo. En un noviazgo es similar. Cuando son novios, luego llega la etapa de que son prometidos porque tienen esa ilusión y esa esperanza de estar juntos como matrimonio. Entonces, una promesa, hermanos, es algo muy importante, pues representa la palabra, el honor, la credibilidad, la seriedad de un individuo a quienes las hace. Y en la antigüedad, hermanos, las promesas tenían un valor muy especial, pues denotaban un compromiso para cumplir aquello que se había prometido. Era algo muy importante, era algo muy especial cuando nos hacían una promesa. Hoy en día, hermanos, las promesas han ido perdiendo su valor, ya que a muchas personas les gusta prometer cosas, pero no cumplirlas, lo cual deja ver la falta de ética, pues rompe las ilusiones de un deseo esperado. Es por ello, hermanos, que a raíz de esto hay personas a las que ya ni siquiera les gustan las promesas.
Dicen, no, a mí ni me prometas nada, mejor cúmplelo, hazlo, no me lo digas, no me lo prometas, porque hemos tenido malas experiencias con personas que nos prometen cosas y no se cumplen. Y esto, hermanos, ha traído cosas terribles en la sociedad, pues ha traído falta de esperanza en las personas. Nos hemos hecho fríos, nos hemos hecho indiferentes, nos hemos hecho independientes y sin emociones al futuro. Preferimos por nosotros mismos hacer las cosas o enfrentar las situaciones difíciles teniendo confianza propia, sin expectativa alguna a lo que vendrá, sin esperar absolutamente nada del futuro. Hermanos, así es. Hay ocasiones en las que nos hemos vuelto tan fríos, tan duros, ya no creemos en promesas y decidimos nosotros mismos hacer las cosas y nosotros mismos enfrentarnos al futuro y que venga lo que venga, estoy preparado. Ya no confiamos en los demás, ya no hay esperanza en nosotros. Y hablando de promesas, hermanos, Isaías es un libro muy especial, es un libro muy hermoso, pues nos habla de muchas profecías, de profecía de Dios para su pueblo, pero nos habla acerca de dos promesas directamente de Dios para su pueblo, dos promesas que son trascendentales para la vida. La primera de ellas es el nacimiento del Mesías, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. La segunda promesa es la segunda venida de Cristo. Y ambas promesas, hermanos, por parte de Dios son las que mantienen viva la llama de nuestra esperanza, son las que mantienen viva la llama de la fe del pueblo cristiano. Ambas promesas, hermanos, y yo no puedo ni siquiera imaginarme qué sería de nosotros sin estas promesas del Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no hubiera prometido enviar un Salvador para limpiar nuestros pecados? No sé qué sería de nosotros en la actualidad, hermanos. Podemos ver religiones en donde siguen esperando a su Salvador. Religiones que viven sin esperanza porque no hay nadie que los limpie de sus pecados. Hay algunos que reconocen a Jesús como profeta, mas no como el Salvador. Hay algunos que ni siquiera lo reconocen y tienen otros profetas, tienen otros personajes que esperan su llegada para sentirse salvos, para sentirse con esperanza. Pero hermanos, yo no puedo ni siquiera imaginarme qué hubiera sido si Dios no hubiera prometido enviar un Salvador. ¿Cómo nos estaríamos? Pero hermanos, también, y si Cristo no hubiera prometido volver por su iglesia, ¿cómo estaríamos viviendo? Primero, hermanos, Cristo vino como Salvador, pero ahora, hermanos, si Cristo no hubiera prometido volver por su iglesia para juicio, tampoco sé qué estaríamos haciendo o cómo estaríamos viviendo, hermanos. A lo mejor en una vida de pecado, en una vida sin esperanza nuevamente. Pero sabemos, hermanos, que las promesas de Dios son reales. Y que las promesas de Dios nos dan esperanza y fe. Dice 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera prometido venir por su iglesia una segunda vez, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero sabemos que no es así, hermanos. La promesa más importante que Dios nos ha dado es la de la vida eterna. Esa es la promesa que todos esperamos, estar glorificados con nuestro Señor un día cuando Él venga o cuando nos toque partir y recibir nuestra herencia de la vida eterna que nuestro Señor nos ha prometido.
Y esta promesa de la vida eterna, hermanos, se ve encarnada directamente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nació, murió, resucitó y volverá para llevarnos con Él. La promesa, hermanos, se ve encarnada directamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:27, hablando a los gentiles, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra promesa. Cristo es nuestra promesa cumplida por parte de Dios. De estas dos promesas, hermanos, una ya fue cumplida hace más de 2000 años. Y aún hoy podemos disfrutar de la salvación que ésta nos da en creerla. La segunda promesa, hermanos, la segunda venida de Cristo nos mantiene alertas como pueblo cristiano, nos mantiene firmes en la senda que Dios nos ha mandado. Podemos ver la importancia de estas dos promesas que Dios nos ha hecho, encarnadas en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, y volviendo al contexto histórico del pasaje que estamos viendo el día de hoy, Isaías 60, podemos ver que Isaías fue uno de los profetas, el primero de los profetas mayores aquí en la Biblia, que vivía en el reino del sur. Llama mucho mi atención que el nombre Isaías significa Yahvé salva, Jehová salva. Y en su libro, hermanos, el profeta Isaías no solo nos habla del juicio próximo de Dios, sino también de la promesa del Señor de salvar a su pueblo. Fíjense, hermanos, nos habla acerca del juicio de Dios, pero también de la promesa de Dios de salvar a su pueblo. Isaías, hermanos, fue escrito en el año 800 antes de Cristo, 8 siglos antes de que Cristo naciera. Isaías ya estaba profetizando en una época que era muy agitada, en la que el pueblo de Israel se había corrompido, se había alejado de Dios. Y los temas desarrollados aquí en este libro de Isaías, hermanos, son la santidad de Dios, el pecado del pueblo y la profecía del Mesías. Son los temas más importantes. Y hermanos, haciendo un análisis sobre cómo estaba el pueblo de Israel en aquel entonces, a cómo está nuestra ciudad, nuestro mundo en la actualidad, no hay mucha diferencia, hermanos. Vamos a ver cómo estaba el pueblo de Israel y vamos a hacer este contraste con nosotros. Dice que en esa época, hermanos, allá en Israel, en Judá, habían muchas riquezas, pero nadie seguía al Señor. ¿Le parece familiar? Adoraban a dioses falsos, al igual que ahora. Se engañaban unos a otros, al igual que ahora. Maltrataban a los pobres, al igual que ahora. Y hermanos, las profecías de Isaías advertían a los israelitas que Dios los juzgaría y que Babilonia, que era un pueblo grande, poderoso, que estaba siempre al acecho del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, Babilonia iba a vencer sobre ellos y los llevarían prisioneros. Y esta promesa se cumplió y la vemos en el cautiverio babilónico. Recordamos a Daniel, recordamos a Esdras, a Nehemías, cuando regresaron del cautiverio y vieron la ciudad destruida. Porque era la profecía que Dios tenía para ellos a causa de su pecado. Pero sin embargo, hermanos, Isaías dio palabras de esperanza y contó cómo un día Dios rescataría a los que permanecieran fieles en Él. El Señor iba a rescatar a los que permanecieran fieles, hermanos, y esto les daba esperanza al pueblo después de este escenario, hermanos. Y quizás lo más maravilloso de las profecías del profeta Isaías es lo detallado que nos habla acerca del Mesías, lo detallado que es acerca de la persona de Jesús, pues habla desde su nacimiento, su sufrimiento y su muerte. Hermanos, y en Isaías 53 lo podemos encontrar.
Yo sé que ya muchos lo saben, vamos a leerlo ahí en casa, hermanos. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Hermanos, qué impresionante es esta profecía de Isaías. 800 años antes de que Jesucristo naciera, Isaías ya estaba revelando cómo iba a ser la vida, el sufrimiento y la muerte de nuestro Salvador. Y Jesucristo, hermanos, Jesucristo mismo leyó esta misma profecía, leyó este pasaje del profeta Isaías delante del pueblo, delante de los sacerdotes, y les dijo que la escritura hablaba directamente de él. Jesucristo se estaba revelando en su tiempo como el Mesías. Muchos lo tomaron por blasfemo y lo llevaron hasta la muerte. Algunos pocos creyeron en él hasta el final. Hermanos, y el mensaje de Isaías es muy sencillo. Dice: dejen de pecar porque se acerca el juicio de Dios. Pero Isaías también les dijo que Dios rescataría a los fieles que permanecieran en él. Las profecías, hermanos, de Isaías de parte de Dios no eran solo para las personas de aquella época. Ya hicimos un contraste, hermanos, entre la historia de Israel, entre nuestra historia, y podemos ver cómo esta profecía nos habla directamente también a nosotros el día de hoy. 800 años antes de que esto sucediera, hermanos, Isaías predijo cómo nacería Jesús, cómo moriría, cómo sufriría para borrar nuestros pecados, la promesa de Dios cumplida en Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, debido a su pecado, el pueblo de Israel vivía con mucho miedo, vivía sin esperanza, vivía lejos de Dios, ya que habían desechado su pacto, y en ese momento Babilonia era un pueblo que los estaba amenazando con conquistarlos. Imagínense, hermano, cómo vivía el pueblo de Israel con miedo, con temor, sin esperanza, lejos de Dios. Sabían que ya no contaban con el apoyo de Dios después de haber sido el pueblo elegido de Dios, después de haber sido protegidos por Dios, después de haber tenido victorias por Dios. Decidieron darle la espalda y ahora conocían que Dios ya no estaba con ellos protegiéndolos, y sobre eso, hermanos, estaba el pueblo de Babilonia, sobre ellos, queriéndolos conquistar y llevarlos en cautiverio. Hermanos, qué panorama tan desolador, qué panorama tan desastroso estaba viviendo el pueblo de Israel. Mas sin embargo, hermanos,
el anuncio del Mesías fue un destello de esperanza. Fue una luz, una pequeña luz que alumbró la esperanza para el pueblo de Dios. Y hermanos, Isaías quiere que aprendamos nosotros el día de hoy, 2800 años después, por medio de sus profecías, que aún hay esperanza para los arrepentidos por medio de la promesa de Dios. Hay esperanza para los arrepentidos por medio de la promesa de Dios cumplida en Jesucristo. Un poquito antes, hermanos, de lo que leímos en el devocional, Isaías 59:20. Isaías 59, hermanos, es un capítulo que nos habla acerca del pecado de Israel. Voy a leer algunos versículos. Versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versículo 9: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Versículo 10: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Versículo 11: esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Versículo 12: con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Hermanos, fíjense ustedes cómo es la profecía de Isaías aquí. Hablando acerca de oscuridad, nos dice que ellos sabían que Dios se había alejado por causa de sus pecados y sus iniquidades. Y nos dice que estaban como en oscuridad, nos dice que estaban ciegos, como ciegos, palpando las paredes, no viendo nada, tropezando tanto de mediodía como en la noche. Ya no había justicia para ellos, ya no había salvación para ellos. Y el versículo 20 de Isaías 59 nos dice, hermanos: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Otra versión dice: el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se han apartado de sus pecados, dice el Señor. Hermanos, había esperanza para los arrepentidos. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado, a los arrepentidos de sus pecados, dice el Señor. El pueblo, hermanos, estaba en una situación de peligro a causa de su pecado. No era una casualidad, hermanos, no era un acontecimiento que solo pasó, sino que estaban sufriendo las consecuencias de su propio pecado y de haber roto el pacto que tenían con Dios. Se encontraban vulnerables, se encontraban indefensos ante el juicio de Dios. Pero el versículo dice: el Redentor vendrá a Sión a rescatar a los que se volvieren de su iniquidad, a los que se arrepientan de su transgresión. Venía juicio para ellos a causa de su pecado, pero había una esperanza. El Redentor vendría a rescatar a los que se arrepintieran de su pecado. Hermanos, estamos viviendo tiempos complicados. La mayoría de las personas en la actualidad también le ha dado la espalda a Dios, y por eso muchas veces creemos que Dios nos ha dado la espalda a nosotros, porque hemos rompido también nuestro pacto de fidelidad con Dios. Y vemos que su juicio cada vez está más cerca, hermanos. Estamos viendo tantas cosas que están sucediendo que nos anuncian que el juicio de Dios está cerca. Estamos vulnerables, hermanos, a cosas que ni siquiera podemos ver, pero que sabemos que existen. Sabemos que hay violencia, sabemos que hay muerte, sabemos que hay maldad, sabemos que hay enfermedades, hermanos, que ni siquiera podemos ver, pero sabemos que existen y estamos vulnerables. Ya no podemos salir a la calle sin temor de que algo nos pase o que nos contagiemos de una extraña enfermedad.
Ahorita no podemos reunirnos con nuestra familia, no podemos reunirnos con nuestros amigos, no podemos ir al trabajo, no podemos ni siquiera venir al templo por nuestra propia seguridad. Hermanos, yo veo que estamos igual que el pueblo de Israel en aquel entonces. Y a pesar, hermanos, del escenario fatal que estamos viviendo en la actualidad, al igual que el pueblo de Israel, vemos un destello de luz en medio de la oscuridad. Vemos luz en medio de la oscuridad a través del nacimiento de Jesucristo, hermanos. Hermanos, a través del nacimiento de Jesucristo sabemos que hay esperanza para los arrepentidos. No todos, hermanos, van a sufrir las mismas cosas. La Biblia nos dice que hay una maravillosa oportunidad de salvación para los que se decidan a hacer la diferencia. Hermanos, la Biblia nos relata que el mundo, las personas, estamos divididas en dos grupos. Los que van por la puerta ancha, podemos llamarles los del montón, y los que van por la puerta angosta, los que van por el camino peligroso, peñascoso, los que van por el camino con obstáculos, el camino pequeño. Son los que se atreven, hermanos, a hacer un contraste del mundo por la gracia de Dios. Y si nosotros, hermanos, somos del montón, de las personas que se dejan llevar por el mundo, les aseguro, hermanos, que recibiremos el inminente juicio de Dios. Pero si somos los que se atreven a cambiar y hacer un pacto con Dios, obtendremos la salvación que el profeta Isaías nos está hablando aquí. Vendrá redentoración a rescatar a los que se hayan arrepentido de sus transgresiones, dice Jehová. Hermanos, Dios no fue indiferente a su pueblo. El Señor no ignoró la gran destrucción que se acercaba para ellos. Es por ello que envió a sus profetas para anunciarles, para advertirles de su juicio. Pero con la advertencia, hermanos, nuestro Dios deja ver nuevamente su amor y su misericordia, pues también les estaba dando una luz de esperanza, anunciándoles la Navidad, anunciándoles que nacería el Redentor, el Mesías, nacería el Salvador dentro de su oscuridad. El pueblo de Israel, hermanos, en muchas ocasiones, lo hemos visto a través desde el exilio de Egipto, hermanos, hasta la actualidad, hasta ese momento de Isaías, hermanos, vemos cómo el pueblo de Israel había sido rebelde con Dios y habían roto el pacto de fidelidad, la promesa que habían hecho, y se habían apartado de Dios. Hermanos, Dios les decía que si ellos eran fieles, Él iba a ser fiel, y tenían una promesa de fidelidad, la cual el pueblo de Israel había roto nuevamente. Dios ya no podía soportar esta falta de compromiso de su pueblo. No podía soportar que su pueblo rompiera una y otra vez con su promesa de fidelidad. Es por ello que envió juicio. Pero a pesar de su infidelidad, a pesar de su falta de compromiso, a pesar de su falta de honor, a pesar de su falta de palabra, Dios les amaba. Y decidió hacer un pacto perpetuo, un pacto diferente que está vigente hasta el día de hoy, enviando a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados y de su juicio. El pacto que Dios había hecho con ellos, hermanos, lo podemos tener vigente en la actualidad, porque hasta el día de hoy el Señor Jesucristo sigue salvando. El pacto del Señor sigue vigente el día de hoy, dando salvación a los arrepentidos. Hermanos, es el propósito del nacimiento de Jesucristo. En ocasiones, hermanos, nos sentimos perdidos, nos sentimos desesperanzados a causa de nuestro pecado, a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestro pasado, y sentimos que estamos sin esperanza, que no hay salida, nos sentimos indignos. Hermanos, pero lo peor de esto, lo peor de sabernos pecadores, es que creemos que estamos muy bien. No reconocemos nuestro pecado. No nos arrepentimos. Lo peor de sabernos pecadores es que creemos que estamos bien, sin arrepentimiento.
Y usamos expresiones, hermanos, yo no sé cuántas veces hemos escuchado esto, que dicen, no me arrepiento de nada porque todas las cosas que he hecho me han llegado a ser la persona que soy el día de hoy. Y lo usamos como estandarte y como una bandera. Yo no me arrepiento de nada porque todo lo que he hecho me ha llevado a ser quien soy en este momento. Hermanos, pero no sabemos que todo lo que nos ha llevado a ser lo que somos puede venir dentro de esto, hermanos, destrucción, viene pecado, viene infidelidad, vienen adicciones, vienen problemas. Es bueno, hermanos, tener una identidad propia, es bueno saber quiénes somos nosotros. Pero, hermanos, obviamente hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Hay cosas de nuestra vida que no están bien y no podemos decir yo no me arrepiento de nada porque hay cosas, hay situaciones que nos avergüenzan y de las cuales tenemos que arrepentirnos. Hermanos, el no arrepentimiento es un acto de orgullo, es un acto de soberbia. Es decir, el decir no me arrepiento de nada, no me arrepiento de mis decisiones mal tomadas, no me arrepiento de acciones que no hice, no me arrepiento de cosas negativas, no me arrepiento de malas palabras, no me arrepiento de ofensas, no me arrepiento de engaños a otras personas. Son cosas, hermanos, son afirmaciones que están justificadas por nuestra insensatez. Cuando decimos no me arrepiento de nada. Y el Señor en profeta Isaías nos dice, hay esperanza solamente para los arrepentidos. La esperanza de salvación, hermanos, la promesa del Salvador es únicamente para aquellos que se arrepienten de sus malos caminos. Los que no se arrepienten, hermanos, siguen atascados en el lodo, no han aprendido nada de la vida y seguirán tropezando con terribles errores. Y un día, hermanos, puede que se arrepientan, pero será demasiado tarde. Puede que se arrepientan, hermanos, al final de una vida de excesos y pecados en las que destruyeron su cuerpo y ya no puedan hacer nada. Puede que se arrepientan, hermanos, cuando Cristo venga y ya no haya salvación. Recordemos, hermanos, que Cristo volverá. Y cuando Cristo venga dice que todos le verán y que muchos se van a arrepentir, pero ya no va a haber oportunidad, porque ya no vendrá, Señor, para salvación, sino para juicio. O puede, hermanos, que nunca más tengan la oportunidad de arrepentirse, muriendo sin Dios y muriendo sin salvación. Si nos sentimos perdidos, hermanos, a causa de nuestro pecado, hay buenas noticias para nosotros. Isaías nos dice, hay esperanza para los arrepentidos a través de la promesa de Dios cumplida en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay esperanza para los arrepentidos, hermanos. Hay un destello de luz en medio de la oscuridad. ¿Recuerdan cómo nos hablaba Isaías? Somos ciegos, no vemos, estamos a tientas de las paredes, tropezamos de día, tropezamos de noche, hay oscuridad. Pero Isaías 60, hermanos, el pasaje que leímos en el devocional, versículo 1 y 2, nos dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, un capítulo mesiánico, nos está hablando del Mesías. Levántate y resplandece, porque en la oscuridad ha venido tu luz. Esperanza, hermanos, para el pueblo que se arrepienta. La promesa de Dios, hermanos, cumplida en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, viene a traernos luz en medio de las tinieblas. El nacimiento de Jesús en nuestros corazones arrepentidos ha venido a traer esta gloria de Jehová y esperanza para el mañana, hermanos. Si creíamos que ya no podíamos, que no teníamos esperanza y que estábamos perdidos, hay buenas noticias. El Señor Jesús nació para traernos esa luz en medio de la oscuridad y vemos la promesa cumplida en su persona. Todo lo que leímos, hermanos, en el capítulo 60 de Isaías, vemos que son muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Dice la futura gloria de Sión, que Dios iba a traer al pueblo de Israel si se arrepentían, como vimos en el capítulo 59.
Todo lo que leímos en el 60 no es para los no arrepentidos. A ellos Dios no les dice nada. Únicamente para los no arrepentidos Dios tiene su juicio porque andan en soberbia, negando, ignorando a Dios, negando, ignorando sus leyes, su voluntad. Hermanos, y no es que Dios los odie, sino que ellos rechazan a Dios. Dios es un Dios de amor, hermanos. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Quiere abrazarnos. Dice ahí en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y por tu soberbia no quisiste. Hermanos, Dios es un Dios de amor que muchas veces quiso juntar a su pueblo, pero por su soberbia no fue así, hermanos. El Señor quiere amarnos, el Señor quiere abrazarnos a todos, pero no nos va a forzar a hacer eso. Si alguien, hermanos, rechaza su amor, si alguien rechaza su mensaje, si alguien rechaza su gracia, su palabra y se va al mundo, tendrán que sufrir las consecuencias de su juicio. Y no porque Dios no quiera salvarnos, hermanos, Dios quiere salvarnos, sino por nuestra necedad, por nuestra insensatez, por nuestra soberbia. Hermanos, la Navidad es un tiempo de arrepentimiento. Es una gloriosa oportunidad para comenzar de nuevo. Y más que celebrar, hermanos, en diciembre, sabemos que es muy probable que Jesucristo ni siquiera haya nacido en diciembre, pero más que celebrar la fecha de diciembre, es celebrar el nacimiento de Jesús, es celebrar la encarnación de Dios, es celebrar que vino un Salvador, la promesa de Dios cumplida en Jesús. Navidad, hermanos, estos días son una oportunidad para enmendarnos, para hacer borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Hermano, yo no sé cómo estás viviendo tú. Yo no sé si ya has aceptado este regalo maravilloso, esta promesa de Dios. Yo no sé si tú eres del mundo, si no te has arrepentido. Y si no lo has hecho, hermanos, Isaías nos dice, hay luz, hay oportunidad, hay salvación para los arrepentidos en Sión. Hay oportunidad para ti, mi amigo, mi hermano, que nos estás viendo. Si sigues con pecado, hermano, si sigues viviendo una vida que a Dios no le agrada, aún hoy hay oportunidad para ti. El Redentor vendrá a Sión para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice Jehová. Dice Jehová, Dios habla a nuestra vida, dice Jehová. Cuando hay arrepentimiento, hermanos, si no hay arrepentimiento, el Señor no nos puede hablar. No puede bendecirnos. Al contrario, viene su juicio sobre nosotros. Y el arrepentimiento, hermanos, es dar un giro de 180 grados a nuestra vida. Íbamos a la perdición, pero ahora vamos a la salvación. El arrepentimiento, hermanos, es la base de la fe cristiana para la salvación. Hechos 3:19 nos dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Fe para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo es esto, es un cambio de mente, un giro de nuestra vida. Para finalizar, hermanos, concluimos. No hay que perder de vista el verdadero significado de la Navidad. Es celebrar la promesa de Dios cumplida por medio del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Esto es la Navidad, no son regalos, no es el pino, no es Santa Claus, no es la fiesta, no es la comida, no es la familia, no es el frío, no son los abrigos. Navidad es Jesús. Navidad es celebrar la promesa de Dios cumplida a través del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Jesús es la promesa de Dios cumplida que vino a darnos luz. Y nosotros que ya tenemos esta salvación, tenemos la responsabilidad de brillar en la oscuridad. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Esto es la Navidad, hermanos, proclamar el nacimiento de Jesús, proclamar el evangelio, la vida, el ministerio de Jesús, mostrar a todos que aún hoy hay salvación, mostrarle al mundo a Jesús. Tenemos luz, hermanos, para brillar. Tenemos luz para mostrarles a otros cómo llegar a Jesús.
Dice un canto muy precioso, hermanos, haciendo una alegoría. Dice, la estrella de Belén puede descansar. Yo decido quedarme en su lugar por si alguien pregunta por ti. Hermanos, qué hermoso. Es una frase que yo escuché en un canto, hermanos, que me conmovió. La estrella de Belén puede descansar. Yo me quedo en su lugar por si alguien pregunta por ti. Hermanos, tenemos que ser como la estrella de Belén, que anunció a todos los que la vieron el nacimiento de Jesús. Tenemos que brillar como esa estrella, tenemos que resplandecer para dar a conocer a los perdidos el camino a Jesús, el camino a salvación, la promesa de Dios cumplida en Jesús. Esto es la Navidad, hermanos. Arrepentimiento y salvación a través de la promesa de Dios cumplida en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor y Padre Dios, gracias te damos en esta hora por estos momentos en los que nos permites compartir tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, y el día de hoy, 2800 años después, al volver a ver las profecías del profeta Isaías, Señor, podemos recordar que ha venido tu Salvador, ha venido el Mesías, Señor, se ha cumplido tu promesa de salvación para nosotros, Señor, y hasta el día de hoy está vigente. Permítenos, Señor, a los que ya tenemos esta promesa, Señor, brillar. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Tú has venido, Señor, a ser nuestra luz y ayúdanos, Señor, a brillar para darte a conocer a todos los que no te conocen en estos días, Señor, especiales que celebramos tu llegada, tu nacimiento. Señor, a los que no lo han hecho, a los que siguen ciegos, a los que siguen en oscuridad, a los que siguen en su pecado, permítele, Señor, arrepentirse de sus pecados, porque vendrá salvación a Sión a aquellos que se arrepienten de sus transgresiones, dice Jehová. Señor, ayúdanos a ser hijos tuyos, ayúdanos a andar en tu senda, ayúdanos a ser fieles a nuestra promesa, así como tú ya has cumplido tu promesa, nosotros también queremos cumplir con nuestra promesa de fidelidad. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestro pueblo, sana nuestra tierra, Señor, y bendice a cada uno de nosotros, porque estas cosas te las pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, con esto finalizamos las actividades por el día de hoy. Esperamos seguir sabiendo de ustedes a través de nuestras actividades, de los cultos, los domingos, los miércoles, hermanos, los cultos de jóvenes, los cultos de femenil. Y esperamos, hermanos, también vernos pronto. Que el Señor les bendiga.